Bueno, comencemos yendo al Señor en oración. Padre, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo, y sé que aparte de Él, no tenemos parte contigo. Que si tú, oh Señor, marcaras nuestras iniquidades, ningún hombre podría estar ante ti. Por lo tanto, Señor, en el nombre de tu Hijo está nuestra esperanza, nuestro baluarte. Así que Padre, oramos para que Él sea exaltado, que tu pueblo sea instruido en el Evangelio, y que esto resulte al final según tu buen placer y con el avance de tu causa. Señor, ayúdanos. Ilumina la mente del predicador, Señor, y toca su boca. Ilumina la mente y el corazón del oyente. Señor, toca sus vidas. Y ayúdanos a entender, Señor, la necesidad de fe, la razón de la fe, lo que realmente es la fe. En el nombre de Jesús, amén. Siempre que tratamos con una doctrina, casi siempre podemos comenzar en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Ahora estamos hablando de la doctrina de la fe sola, y quiero que vayamos al capítulo 3 de Génesis, y vamos a ver uno de los argumentos más grandes en toda la Escritura con respecto a la fe sola. En el versículo 1 del capítulo 3, ahora la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, ¿de verdad ha dicho Dios que no comeréis de ningún árbol del jardín? La mujer le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comerás de él ni lo tocarás, o morirás. La serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás, porque Dios sabe que el día que comas de él, tus ojos se abrirán, y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era un deleite para los ojos, y que el árbol era deseable para hacer uno sabio, tomó de su fruto y comió, y también le dio a su esposo con ella, y él comió. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos, y supieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera juntas y se hicieron cubiertas para los lomos. Ahora quiero que mires el versículo 24. Entonces el Señor expulsó al hombre, y al del jardín de Edén, estacionó a los querubines y la espada llameante, que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Ahora, muchos teólogos han señalado algo muy importante aquí. Si miras el mandamiento que Dios dio al hombre, en un sentido muy limitado, podemos decir, ¿cómo tiene sentido? ¿Cómo tiene algún significado? ¿Por qué Dios daría tal mandato? Y muchos teólogos argumentarían que la razón por la que Dios dio este mandato es porque, en última instancia, nuestra visión de Dios está determinada o probada por si creemos en Él o no. ¿Ves? Esto no era solo cuestión de tratar un mandato como superficial o insignificante. Era una cuestión de si iban a creer en Dios o no, y sin fe, es imposible agradarle. La razón por la que la fe es tan sumamente importante es porque es una proclamación de nuestra creencia o nuestra duda en lo que Dios dice sobre sí mismo. Dios podría darme un mandato simple como este: no comas de este árbol. Pero el verdadero problema es, ¿qué creo sobre Dios? Y aquí podemos ver que Adán y Eva no creían en el carácter de Dios. No creían que Dios era quien decía ser. Y, en última instancia, eso es lo que cuenta. La razón por la que la incredulidad es una tragedia, es un pecado vil, es porque es una denuncia, porque demuestra que no creemos en el carácter de Dios. Y esto tiene ramificaciones para la salvación. Esto tiene ramificaciones para la santificación, para la vida diaria del cristiano. Permíteme darte un ejemplo. Es uno que uso
Bastante a menudo. Tengo un amigo en Perú que cuando viví allí durante tiempos muy difíciles, era un amigo tan fiel como... podrías imaginar. Me protegía. Recuerdo una vez que cruzábamos el desierto, y no tenía agua, y empezaba a desvanecerme. Y él corrió 1 kilómetro más o menos y recogió cactus, los cortó y todo lo demás y me los metió en la boca. ¿Quiere decir, era un tipo que literalmente se entregó en servicio a mí. Ahora, si él entrara en esta sala ahora mismo y dijera: dame las llaves de tu jeep, le daría las llaves de mi jeep. Y si dijeras, pero él no te dijo qué iba a hacer con él. Jeep, entonces ¿por qué le diste las llaves? Mi respuesta sería esta: no tengo que saber qué va a hacer con mi jeep. Porque lo conozco. Conozco su carácter. Sé quién es. Ahora, esto es lo mismo, incluso más así con respecto al carácter de Dios, y quiero que veas eso. Vamos a hablar de la fe sola con respecto a la salvación, pero primero, quiero que veas algunas cosas que son muy importantes. Desde que el coronavirus ha azotado al mundo, y escuchamos tantas cosas diferentes, y hay tantas actitudes temerosas, y hay tantas cosas que parecen ir en contra de la Iglesia, la pregunta constante de la gente es: ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y de alguna manera, es casi como si intentaran mantener a Dios como rehén. ¿Qué quiero decir? Dios, no puedo tener paz a menos que me digas lo que estás haciendo. Esa es una de las mayores demostraciones de falta de fe y de falta de conocimiento de Dios. ¿Ves? Si conocemos el carácter de Dios, si sabemos quién es, entonces no necesitamos saber qué está haciendo porque sabemos que todo lo que haga será correcto. Será bueno. Y así, con tantas personas hoy en día tratando frenéticamente de buscar en sus Biblias en Internet para encontrar alguna profecía o algo que les dé dirección con respecto a lo que está haciendo Dios, lo que deberíamos estar haciendo es esto: estudiando el carácter de Dios, estudiando los atributos de Dios, y luego descansando en Él. Descansando solo en Él. ¿Ves? Ahora, habiendo dicho eso, quiero abordar primero la cuestión de sola fide, de fe sola, y la salvación. Y este texto aquí es muy, muy apropiado. Porque, ¿qué vemos? Vemos a Adán y Eva cometiendo no un pecado de adulterio necesariamente, no un pecado de blasfemia en sus términos más definidos. No los vemos construyendo un ídolo. No los vemos sacrificando una cabra a Satanás. Los vemos simplemente comiendo de un árbol prohibido, comiendo una fruta prohibida. ¿Y cuál es el resultado? En el versículo 24, así que él expulsó al hombre. Entonces, después de un pecado, el hombre es expulsado de la presencia de Dios para siempre, aparte de alguna obra de Dios en su nombre. Ahora, ¿cuántas veces has pecado? Mucho más allá de simplemente no obedecer un simple mandato: pecados del corazón, pecados de la boca, pecados del pensamiento, pecados de disposición, desobediencia directa contra Dios cuando sabías que era desobediencia contra Dios. ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas veces lo he hecho yo? Dudo que una supercomputadora pudiera contar la cantidad de veces que hemos hecho eso. Dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la fe sola? Bueno, si no es fe sola basada en la obra de otro en tu nombre, no hay esperanza. Sí. Un hombre es expulsado después de un pecado y cerrado fuera de la presencia de Dios. ¿Cómo esperas volver a Dios por tus propias obras cuando un pecado es suficiente para hacer que las obras sean nulas? Ahora yo estaba en Medio Oriente hace unos años,
y estaba hablando con dos hombres nobles, dos musulmanes, que eran muy estrictos. Pero tuvimos una conversación de caballeros. Realmente querían entender de qué estaba hablando. Así que les hice esta pregunta. Les dije, ¿cómo son salvos? Y dijeron, bueno, por nuestras buenas obras. Por tus buenas obras. Sí. Dijeron, ¿cómo eres salvado? Dije, mis buenas obras no prevalecerán. Entonces les hice esta pregunta. Dije, ustedes adoran a Alá. Yo adoro al Dios del Antiguo Testamento, Yahvé. ¿Cuál es más santo? ¿Es Yahvé más santo que Alá? ¿Es Yahvé más justo que Alá? Y, por supuesto, dijeron, bueno, Alá es el más justo. Y dije, ¿no es eso interesante? Estás diciendo que Él es el más justo, Él es el más santo, pero, aparentemente, puedes volver a Él a través de tus obras imperfectas. Puedes volver a Él. Si simplemente puedes inclinar la balanza a tu favor. Me parece que Yahvé, el Dios de la Biblia, es más santo porque es tan santo y tan justo que absolutamente nada que yo pueda hacer. Y dijeron, bueno, tenemos el sacrificio de animales. Dije, tienen el sacrificio, la sangre de toros y cabras. Eso es inaceptable para mi Dios. El pecado fue cometido en la naturaleza de un hombre. El que debe morir es el hombre. El alma que peca morirá. Y ahí es donde entra el capítulo 3. De Génesis, versículo 15. Se llama el protoevangelio. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Ahora, protoevangelio simplemente significa el primer evangelio, y este es el primer evangelio, y viene después de la caída del hombre. Y aquí vemos, incluso en este texto, que un contraste entre las obras y la fe. Adán y Eva ya se han destruido a sí mismos y a sus descendientes con respecto a las obras. La única manera de que el jardín se les vuelva a abrir es a través de una promesa, y una promesa se obtiene por fe. Nunca se gana por obras. Ahora hablemos de la doctrina de las obras por un momento y la salvación por obras. Quiero decir algo, de cierta manera solo para sacudirte de tu letargo. Toda persona que alguna vez ha sido salvada, toda persona que alguna vez ha sido salvada por obras. Estás salvado por obras. Ahora dame tiempo para explicar eso. No me saques de contexto. Dame tiempo para explicar eso. Creo, junto con muchos otros teólogos, que Adán aquí es puesto bajo lo que se llama un pacto de obras. Que si desobedece, llevará a la muerte espiritual, física y espiritual. Si obedece, permanecerá en un estado de comunión y comunión con Dios. Eso es lo que se le presenta. El día que comas de este árbol, morirás. Era un pacto. Creo que tiene todas las características de un pacto, y creo que ese pacto existe hoy y existirá hasta el fin del mundo, que todo hombre, mujer y niño nace bajo ese pacto de obras, y esa es también la base para poder juzgar a todo hombre, mujer y niño en este mundo. ¿Ves? Ahora aquí está el problema. Como Adán en Adán y como Adán, todos nosotros hemos roto el pacto de obras, todos nosotros con nuestro pecado. Y ahí está el problema. Hemos roto el pacto de obras, y no tenemos justicia propia. Pero no solo eso, también estamos bajo las penas de haber roto el pacto de obras. Y esas penas son muerte espiritual,
que incluye, por supuesto, condenación, muerte física, muerte espiritual, separación de Dios, la ira activa de Dios. Ahora para que seamos salvos. Ese pacto de obras debe cumplirse. Y en el caso del creyente, se ha cumplido. Soy salvado debido a mi hermano mayor. Soy salvado debido a mi sustituto que hizo por mí lo que yo no podía hacer. En primer lugar, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vivió una vida perfecta. Vivió una vida perfecta bajo el pacto de obras que yo no hice y no pude vivir. Y en eso, mereció un estado de justicia ante Dios. Eso resuelve la mitad del problema. La segunda mitad del problema es esta. No solo era un transgresor de la ley sin justicia, sino que también estaba bajo la pena. Así que necesitaba que Cristo viviera para mí, pero también necesitaba que mi sustituto muriera por mí bajo las penas del pacto que había roto. ¿Y eso? Es lo que Jesucristo ha hecho. Vivió por nosotros la vida que no podíamos vivir y mereció justicia ante Dios. Murió por nosotros bajo las penas del pacto que habíamos roto. Ha hecho una obra perfecta, y esa obra perfecta se convierte en la nuestra. ¿Cómo? A través de la fe en Jesucristo. A través de la fe sola. Y aquí, no solo en el libro de Romanos, sino aquí vemos el contraste. Por obras expulsados, por fe en esta primera promesa, el protoevangélico, la primera promesa del Evangelio, por fe en esto, somos salvados. Y así cuando estás hablando con alguien acerca de la salvación por fe sola, sí, puedes apelar a la ley. Sí, puedes apelar a los versículos que señalan el pecado. Pero antes que nada, debes apelar al carácter de Dios. Dado que Dios es santo, 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 dado que Dios es justo, un pecado y un pecado solo es suficiente para romper la comunión entre Dios y el hombre, y no se puede restaurar trabajando el hombre para volver. Solo puede ser fe sola en la obra perfecta del Hijo de Dios en nombre del hombre. Por eso siempre estoy diciendo que hay esta joven hermosa joven cristiana en nuestra iglesia, pero ella lucha con la seguridad. Y lo único que siempre le estoy recordando es esto: hay solo un héroe en esta historia. Hay solo un héroe en esta historia, y es Jesucristo. Reclamar para ti alguna obra que te va a traer de vuelta a Dios es apartar a Cristo y reclamarte a ti mismo como héroe. Pero solo hay un héroe en esta historia. Como Jonás aprendió, la salvación es del Señor. Y nuestro Salvador, aunque hombre, también era Señor, era Dios en el sentido más completo y pleno del término. Dios ha hecho una obra, y esa obra se convierte en la nuestra a través de la fe sola. Ahora, habiendo dicho eso, echemos un vistazo a otro pasaje. Vamos a ver el Salmo 130. Salmo 130 versículo 3. Si tú, Señor, marcaras iniquidades, oh Señor, ¿quién podría estar de pie? Bueno, si tomamos esta escritura en el contexto de las escrituras, si vamos hasta el principio, hasta el capítulo 3 de Génesis, sabemos que la respuesta es nadie. Nadie podría estar porque el Señor solo tiene que marcar una iniquidad. Y tú y yo tenemos más iniquidad de la que podríamos saber nosotros mismos. Solo la omnisciencia infinita solo. La omnisciencia de Dios sabe el grado en que hemos pecado. Solo un Dios justo y santo puede determinar cuán atroz ha sido nuestro pecado. No tenemos ni idea, pero sabemos esto por las Escrituras. Si Él marca nuestro pecado, nuestras iniquidades, nadie está ante Él. Nadie. De nuevo, nuestra única esperanza es Cristo. ¿Cristo? ¿Cristo?
Ahora déjenme darles otra ilustración que creo que puede ser útil. Digamos que hay un señor del crimen o un jefe del crimen organizado, y es capturado por la policía. Criminal muy poderoso. Es capturado por la policía. Y sin embargo, cuando lo capturan, no resiste, incluso sonríe. Cuando lo meten en prisión, se sienta allí por un tiempo, esperando su juicio, cómodo, imperturbable, sonriente, en paz. Cuando lo llevan a la sala del tribunal, está completamente en paz. Incluso está alegre. ¿Por qué? Porque ha sobornado al juez. Porque sabe que hay un juez allí que es tan malvado como él, y le ha pagado. Pero ¿cuál es el terror de ese señor del crimen cuando entra en la sala del tribunal y descubre que han cambiado de jueces y que el juez ante el que está no es corrupto, es muy valiente y es conocido por hacer justicia a toda costa? En ese momento, su disposición cambia por completo. ¿Ves eso? Es de la misma manera con esta idea de predicar el Evangelio y esta idea de que solo por fe somos salvos. Los hombres entretienen los pensamientos de que pueden ser salvados por sus propias obras porque no conocen a quién es Dios. Piensen que Dios es como ellos, como en el Salmo 50. Y la mayoría de las personas hoy en día en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, no importa a dónde vayas, tienen una idea de Dios, pero ese Dios es solo una proyección, un engendro de su propia imaginación. Han creado un Dios a su propia imagen, y adoran a ese Dios. Entonces no tienen ningún problema con el día del juicio, porque en el día del juicio, piensan que van a estar ante alguien como ellos, muy indulgente. Pero ¿cuál será su terror en ese día cuando se den cuenta de que este juez no se parece en nada a ellos? Nada. Y por eso, cuando presentamos el Evangelio, la salvación por obras, ninguna en absoluto. Así que hemos destruido la doctrina de la salvación por obras sin siquiera abordar la doctrina de la salvación por obras. Simplemente hemos enseñado a los hombres quién es Dios y quiénes son ellos, y eso resolvió el problema justo ahí. Una de las mayores necesidades hoy en día en la Iglesia es enseñar sobre las doctrinas de Dios para que los hombres puedan saber quién es este Dios con el que deben tratar. Un Dios cuya administración nunca llegará a su fin, un Dios que nunca será votado para salir. Nunca habrá un cambio de guardia. Dios. Ahora eso fue Pablo en el libro de Romanos. Vamos allí por un momento. A Romanos capítulo 1. Hagamos solo un repaso del libro en un sentido o la primera parte del libro. Entonces, después de que Pablo hace su introducción en el capítulo 1 de Romanos, cuando llegamos al 18, comienza su argumento, creo, principalmente con respecto al mundo pagano o gentil. Entonces en el capítulo 1 versículos 18, hasta, algunos creen, hasta la mitad del capítulo 2, Pablo podría estar hablando específicamente sobre el mundo gentil, y condena al mundo entero. ¿Ves eso? Antes de que llegue a las buenas noticias, condena al mundo pagano entero. Y cuando hace eso, podemos suponer que de repente déjame dividirlo un poco más. En los capítulos 18 al 32, condena al mundo pagano, al bárbaro. Y supongo que cuando hace esto, el Efeso, el filósofo entre los paganos se levanta y dice, sí, Pablo. Tienes razón. Esas personas están condenadas en su iniquidad. Y luego en el capítulo 2, Pablo se vuelve hacia ellos. Y en los versículos 1 a 16, Pablo está lidiando con ellos, y les dice, ustedes también, ustedes filósofos que hablan bien pero no pueden caminar bien,
Aquellos de ustedes que hablan cosas altas pero viven de manera baja, ustedes también son culpables. Y luego en el capítulo 2 versículo 17, vemos que el judío se levanta y dice, tienes razón, Pablo. Condenaste al bárbaro. Condenaste al filósofo gentil. Tienes razón. Todos son pecadores. Y luego Pablo se vuelve hacia ellos y dice, y ay de ustedes. Ay de ustedes. Y argumenta a lo largo del capítulo 2, ustedes judíos también están condenados. Y luego llega al capítulo 3, y dice que todo el mundo está condenado. Su argumento ahora es que he golpeado a todos. Bárbaro, filósofo pagano. Judío religioso, todos. Y al hacer eso, ¿qué está haciendo? Está preparando el argumento de que la salvación solo puede ser por fe. Que cuando el hombre obtiene una verdadera mirada a Dios y el hombre obtiene una verdadera mirada a sí mismo, no hay otra conclusión. De hecho, solo te quedan dos opciones. Una, estamos condenados sin esperanza, o dos, Dios ha hecho un camino. Dios lo ha hecho. Y llegamos al argumento clásico en el capítulo 3 versículo 10. No leeré todo. Pero puedes ver que él va, como está escrito, no hay ninguno justo. Y mira lo que dice, ni siquiera uno. Es casi como si Pablo anticipara una objeción de algunos. Él va, no hay ninguno justo. Y luego alguien se levanta y dice, sí, Pablo. Tienes razón. La mayoría de las personas no son justas. Dice, no. No hay ninguno justo. Y la justicia tiene que ver con estar recto, recto con respecto a un estándar. Entonces la naturaleza de Dios y la voluntad revelada de Dios es el estándar, y ser justo significa que estás conforme a él, pero ninguno de nosotros lo está. Dice que no hay ninguno que sea justo. A veces cuando estoy viajando en un avión esto ha pasado, creo, 2 veces. Muchas veces cuando estoy viajando en un avión, abriré mi Nuevo Testamento griego. ¿Por qué? Porque atrae la atención. La persona que está sentada a tu lado es como, ¿qué estás leyendo? ¿Ruso? ¿Qué es eso? Y, sé que comenzará una conversación. Y un par de veces me han preguntado después de compartir un poco sobre el cristianismo, me han preguntado, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y diré esto, oh, eso es fácil. Tienes que ser perfectamente justo, moralmente puro sin una desviación de la pureza moral absoluta desde el momento en que naces hasta el momento en que mueres. Y luego simplemente detengo la conversación y vuelvo a leer. Y puedo ver a la persona por el rabillo del ojo pensando, espera, ¿sabes? Pensando en lo que estoy diciendo. Y 2 veces, he tenido a alguien que me tocó el hombro de nuevo y dijo, ¿qué acabas de decir? Quiero decir, no creo que te entienda. Y dije, oh, lo siento. Para ir al cielo, debes ser moralmente perfecto. Perfección moral absoluta desde el momento en que naces hasta el momento en que mueres. Y 2 veces, las personas han dicho, bueno, nadie es así. Y yo digo, bueno, entonces tienes un problema, ¿no? Y luego vuelvo a leer. Y. Entonces te sentarás allí y dirás, bueno, ¿qué? Dirán, ¿qué? Entonces, ¿qué hago? Dije, ahora estás aprendiendo el Evangelio. No hay nada que puedas hacer, pero Dios ha hecho algo, y Él te llama a confiar en ello. ¿Ves? Lanzarte sobre ello,
rodarte sobre ello. Cristo y Cristo solo. Así que Pablo dice que no hay ninguno justo, ni siquiera uno. No hay ninguno que entienda. No hay ninguno que busque a Dios. Todos se han desviado juntos. Se han vuelto inútiles. No hay ninguno que haga el bien. No hay ni siquiera uno. Casi cada persona a la que testifico en las calles que no es cristiana testificará al hecho de que son buenos. Testificarán, quiero decir, lucharán con uñas y dientes. Y esa es la religión de nuestro mundo hoy en día, que Dios es indulgente y yo soy bueno. La cuestión es que Dios juzgará a cada hombre con la rectitud más estricta, y nadie es bueno. Y ves, cuando determinas quién es Dios en las Escrituras y luego determinas qué es el hombre en las Escrituras, entonces la fe es la única opción. No la fe en sí misma, porque la fe sola no expía el pecado, pero la fe en la expiación de Dios por el pecado, que es Jesucristo el justo. Bien. Ahora. Podríamos pasar ahora por el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, y todo se trata de fe sola. Fe sola. Pero si eres una persona razonable, si eres un ser consciente, te darás cuenta de que ya hemos resuelto ese problema. el Hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede agregar una obra a la obra de Cristo. Es Cristo solo. Cuando testifico a las personas, siempre diré esto. Les hablaré sobre mi vida como misionero, sobre comenzar orfanatos, y todo tipo de cosas solo para llegar a la conclusión final. Si muero ahora mismo, iré al cielo. Y generalmente, están asintiendo con la cabeza. Sí. Lo harás. Tú alimentaste a los niños. Comenzaste un orfanato. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Irás al cielo. Pero puedo decirles, si muriera ahora mismo, iría al cielo por ninguna de esas razones. Si muriera ahora mismo, iría al cielo por una razón. Jesucristo derramó su sangre por los pecadores. Estuve en el funeral de mi tío hace varios años, y él era miembro de una iglesia luterana. Y no sabía si era una iglesia liberal o una iglesia conservadora, y mi tío era un hombre muy inusualmente amable, muy amable. Y mientras estaba sentado allí, el predicador se levantó y comenzó a hablar sobre mi tío. Habló de cuán amable era, de cuán amoroso era, de cómo servía a todos en la congregación. Y habló durante 20 minutos. Y me iba enojando más y más pensando, este hombre va a decir que mi tío está en el cielo. Porque era un hombre tan bueno, y solo me estaba preparando. Y después de que este pastor luterano pasó 20 minutos hablando de lo maravilloso que era mi tío, dijo, y este hombre está en el cielo ahora mismo. Por ninguna de las razones que he mencionado en los últimos 20 minutos, está en el cielo porque Jesucristo murió por los pecadores. Casi salté de mi asiento, corrí por el pasillo y lo abracé. Estaba tan feliz de escuchar esa campana del Evangelio, de escucharla sonar tan fuerte y tan clara. Fue una bendición maravillosa. A veces la gente me pregunta, ¿por qué pasas tanto tiempo predicando? Predicas más sobre que las personas son pecadoras que sobre el infierno. Y siempre digo esto, la mayoría de las personas creen que hay algún tipo de infierno. Simplemente no creen que van a ir allí porque no creen que son pecadores, o no creen que van a ir allí porque no saben quién es Dios. Así que voy a predicar sobre Dios y qué es un pecador. Ahora, a medida que pasa el tiempo aquí, estoy tratando de abordar demasiadas cosas, pero quiero cambiar por un momento,
Y quiero hablar sobre qué es la fe porque la gente tiene un terrible malentendido de la fe. Hay la idea filosófica que escucharás pronunciada una y otra vez y usada contra el cristiano. La fe que la fe es un salto en la oscuridad. No es absolutamente un salto en la oscuridad. No le digas nunca a nadie que la fe es un salto en la oscuridad. Porque has contradicho las escrituras por todos lados. No estás enseñando doctrina cristiana cuando dices que la fe es un salto en la oscuridad. La fe es en realidad un salto en la luz, y hay una gran diferencia. Ahora quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11 donde vamos a ver qué es realmente la fe. En el capítulo 11, dice, versículo 1, ahora la fe es la garantía de lo que se espera, la convicción de cosas que no se ven. Eso es lo que es la fe. Ahora tomemos esta definición fuera de su contexto tal como está sin ningún contexto por el cual podamos interpretarlo. Y voy a mostrarte. Fuera de su contexto, esta definición es absurda. Es literalmente absurda fuera de su contexto bíblico. La fe es la garantía de lo que se espera. Espero volar. Siempre he querido volar. Quiero decir, no con un avión, solo, ya sabes. Peter Pan, solo volar. Digamos que tengo una gran garantía de que puedo volar. Quizás incluso algún profeta me ha dicho que puedo volar. Quizás tuve un sueño de que puedo volar, y tengo plena garantía, y eso es lo que dice la fe. La fe es la garantía de lo que se espera. Bueno, espero volar, y tengo la garantía de que puedo porque lo creo en mi propio corazón o algún supuesto profeta me lo dijo o tuve un sueño. Así que subo a la parte superior de este edificio de 3 pisos en el que estoy ahora mismo, y salto. ¿Qué va a pasar? Por favor piensa en tu corazón que no voy a volar. ¿Por qué no voy a volar? Pero estoy cumpliendo literalmente lo que se dice aquí. Sigamos. La convicción de cosas no vistas. Nunca he visto a nadie volar. Nunca he visto a nadie volar en mi vida, sin ayuda, pero tengo una gran convicción. Debido a un sueño que tuve o algún profeta que visitó mi casa o algún sentimiento, tengo una gran convicción tanto que subo a la parte superior de este edificio nuevamente mientras todos me dicen que no lo haga, y salto. En ambos casos, muero. Pero en ambos casos, hice exactamente lo que este texto está diciendo, y así es como mucha gente es hoy en día. Ahora, ¿qué está diciendo el texto en contexto? Exactamente lo que acabo de decir. La fe es estar seguro de lo que esperas. La fe también es tener la convicción de que algo es aunque nunca lo hayas visto. Pero ahora aquí está la pregunta. ¿Cuál es la base de la fe? ¿Es un sentimiento? ¿Es un sueño supuesto? ¿Es una revelación de algún supuesto profeta? No. La fe es una absoluta imposibilidad aparte de la revelación inerrante, infalible. Y el único lugar donde vas a encontrar revelación inerrante, infalible está en las escrituras Ahora quiero hablar sobre el pecado de la presunción y el pecado de la incredulidad. El pecado de la presunción es cuando crees algo que Dios nunca prometió. Ese es el pecado de la presunción. Y la incredulidad es cuando no crees lo que Dios ha prometido. Ese es el pecado de la incredulidad. Muchos que están involucrados en el movimiento carismático llamado el Evangelio de la Prosperidad, y otras cosas de ese tipo están constantemente cometiendo el pecado de la presunción porque están basando tantas cosas en lo que nunca ha sido revelado en las Escrituras. Dios definitivamente me va a sanar. Dios definitivamente va a
eliminar el coronavirus como supuestamente dijo algún profeta hace unas semanas. Eso es presunción, creer lo que Dios nunca ha prometido. El pecado que es más probable que cometamos es el pecado de la incredulidad. Ser ignorantes de las Escrituras, ignorantes del carácter de Dios, ignorantes de los decretos de Dios, ignorantes de lo que Dios ha prometido, y por lo tanto caminar en incredulidad porque es imposible que la ignorancia de la palabra de Dios y la fe coexistan juntas. ¿Quieres que tu fe crezca? Entonces crece en tu conocimiento del carácter de Dios como se revela en las Escrituras, tu conocimiento de sus decretos y tu conocimiento de sus promesas. Así es como creces en fe. Ahora tener tal corazón que desea conocer las promesas de Dios y que realmente cree las promesas de Dios. Se requiere una obra de regeneración. Ahora Juan Calvino es conocido por muchas cosas. Solo para que conste, es uno de los teólogos más grandes que jamás haya vivido, uno de los mayores estudiosos de la Biblia, escritores de comentarios, predicadores, pastores, un hombre fenomenal. Pero cada vez que uso la palabra Calvino, la gente automáticamente piensa en 5 puntos del calvinismo o piensan que él no quiere a nadie en el cielo. Hay tantas distorsiones sobre Juan Calvino. Y si piensas cualquiera de esas cosas, te exhortaría a leer el comentario de Juan Calvino sobre Juan 3:16. Pero Calvino hizo muchas otras contribuciones en su estudio de las Escrituras, y una de ellas tiene que ver con la epistemología. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo creemos? Y déjenme darles un ejemplo. Hay un hombre que conozco en las montañas de Perú. Era básicamente católico pagano. En las montañas de Perú, hay esta gran unión de paganismo y catolicismo, y él era como todos los demás en su pequeño pueblo. Un día, un hombre, un amigo mío, subió allí. Y predicó el Evangelio solo por unos pocos minutos cortos. Y este hombre del que estoy hablando cayó en la convicción de que todo lo que estaba escuchando era verdadero, y hizo una profesión de fe. Al día siguiente, el pueblo se reunió y decidió que necesitaba retractarse de su nueva fe, y lo amenazaron con uno de los castigos en esa área es verter agua hirviendo sobre tu cuerpo o azotarte o cubrirte en orina de cabra, cosas así, muy comunes. Decidieron que eso era lo que necesitaban hacerle a este hombre. Iban a hervirlo, verter agua sobre su cuerpo hasta que se retractara. Se negó a retractarse. Siguió diciendo, Jesús es el único camino. Jesús murió por mis pecados, y moriré. Pero no renunciaré a eso. Ahora aquí hay una gran pregunta. ¿Cómo es que un hombre que no tenía conocimiento de la apologética, no tenía conocimiento ni siquiera de dónde estaba Jerusalén, sin embargo, escucha a alguien hablar durante 20 minutos sobre el Evangelio, y en ese momento está listo para morir una muerte tortuosa por el Evangelio? ¿Cómo sucede eso? Solo hay una explicación, y Juan Calvino da probablemente la mejor explicación. En la obra de regeneración, el Espíritu Santo testificó a ese hombre que el mensaje del Evangelio que estaba escuchando era verdadero. Fue una obra del Espíritu Santo. Y así la fe también es imposible aparte de una obra de regeneración del Espíritu Santo en la que Él testifica el hecho de que el mensaje del Evangelio y las propias Escrituras son verdaderas. Pero nota que en el centro de esto está la palabra, la palabra, la palabra. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Te consideras una persona de fe? ¿Cuánto tiempo pasas cada día en las Escrituras? ¿Cuánto de lo que crees se basa en lo que está escrito? Esta es una pregunta muy, muy importante. ¿Qué es la fe?
Bueno, es esto, la garantía de lo que esperas porque lo que esperas está fundado en las Escrituras. Es la convicción de que existen cosas que nunca has visto porque Dios ha hablado en las Escrituras. Y el Espíritu Santo que ha regenerado tu corazón también está dando testimonio de la veracidad de las Escrituras. Ahora quiero ir en conclusión a una ilustración de la fe, y creo que es la mejor en toda la Biblia. Es, capítulo 4 del libro de Romanos. Vamos a ver el versículo 17. Como está escrito, hablando de Abraham, padre de muchas naciones te he hecho en presencia de aquel en quien creyó, incluso Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Eso es muy importante. ¿Ves? Está hablando del carácter y las obras de Dios aquí. ¿Quién es? ¿Este Dios que se nos ha revelado? Es aquel que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Dios omnipotente. Versículo 18, y esperanza contra esperanza, él, Abraham, creyó para que pudiera llegar a ser padre de muchas naciones según lo que se había hablado, así serán tus descendientes. Ahora dice, en esperanza contra esperanza. Creyó. No había razón, ninguna razón física, humana para que Abraham creyera que sería padre de muchas naciones. ¿De acuerdo? Esto es puramente un acto de fe. Ahora volvamos al jardín, diciéndole a Adán y Eva, comes de ese árbol. Morirás. Eso fue puramente tenían que confiar en la fe. ¿Su obediencia se basaría en creían en Dios? ¿Confiaban en su carácter? Dios le dice a Abraham, no solo serás padre de muchas naciones, y no había evidencia, ninguna razón en absoluto para creerlo excepto que Dios lo había dicho y excepto por el carácter de Dios. Ahora dice, versículo 19, sin debilitarse en la fe, consideró su propio cuerpo, ahora tan muerto como si tuviera 100 años y la esterilidad del vientre de Sara. No solo no había evidencia en contra. Miró a su alrededor. Era esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Miró su propio cuerpo. Miró a Sara, ambos muy más allá de la edad de tener hijos. Versículo 20, sin embargo, con respecto a la promesa de Dios, ves, Dios había hablado. No vaciló en incredulidad, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Así que no vaciló. Se fortaleció, dio gloria a Dios. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Versículo 21, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, él también podía llevarlo a cabo. Aquí vemos tanto la fidelidad del carácter de Dios como la omnipotencia de Dios. No solo era fiel para hacer lo que prometió, sino que también era capaz de hacer lo que había prometido. Entonces, ¿qué es esto? De nuevo, volvemos al carácter de Dios. Abraham recibe una promesa que es según cualquier cosa que él sabría absolutamente imposible. ¿Cómo tuvo la seguridad? Debido a quién es Dios. Debido a quién es Dios. Dios había hablado, ¿ves? Ahora déjame darte una ilustración de cómo esto también funciona. Recuerdo un caso en el que una buena mujer, fue dejada por su esposo que era un granuja. Ella era una buena mujer en la iglesia, y fue dejada por su esposo a quien amaba. Él la dejó por otra mujer, y eso la sumió en una depresión cada vez más profunda. Extrañaba tanto a su esposo. Estaba tan preocupada por cómo iba a cuidar de sí misma y de sus hijos, pero también amaba a su esposo. El pastor la aconsejaba y la aconsejaba y la aconsejaba, pero parecía que su depresión empeoraba. Y luego un día, entró en la congregación,
y parecía bastante aliviada, muy feliz y esperanzada. Y el pastor le dijo, ¿cuál es el resultado? ¿Qué causó el cambio? Y ella dijo esto. Solo tuve un sentimiento anoche, un sentimiento de que mi esposo iba a regresar, así que estoy feliz. Estoy en paz. Solo tuve un sentimiento de que va a regresar. Va a regresar. Solo lo creo. Bueno, él no regresó. Nunca regresó, y ella volvió a caer en depresión hasta que aprendió algo. Ahora vamos a reescribir la ilustración para mostrarte cómo debería haber sido. Si hubiera sido fe verdadera y no presunción, ella podría haber entrado en la congregación y aún así haber mostrado paz, quizás incluso alegría. El pastor se acerca a ella, y el pastor dice, ¿cuál es la razón de esta nueva paz? ¿Y esta nueva alegría? Ella dijo, bueno, estaba leyendo las escrituras, y no sé si mi esposo alguna vez regresará a mí. Las escrituras no prometen eso. Pero las escrituras sí me prometen que Dios nunca me dejará ni me desamparará, que Él me ama, que Él es un esposo para la viuda, un padre para el huérfano, y que todas las cosas las está trabajando juntas. Incluso estas cosas horribles para mi bien. Entonces, pastor, mi alegría y esperanza han sido restauradas. ¿Ves la diferencia entre las dos ilustraciones? Una es felicidad porque piensas que Dios te va a dar exactamente lo que quieres. La otra es felicidad porque confías en el carácter de Dios aunque no sepas qué va a hacer. Y esa es la diferencia entre fe y presunción. Así que aunque hemos cubierto mucha área aquí, y ha sido un gran privilegio, espero que haya sido útil. Siempre es útil para mí escuchar estas cosas. Pero sepa esto. Sepa esto, especialmente ustedes jóvenes creyentes. Todo comienza con la palabra de Dios. Todo comienza con las escrituras. Y una de las mayores enfermedades, incluso entre aquellos que son verdaderamente cristianos, es que no conocemos la palabra de Dios. Recogemos pequeños pedazos aquí y pequeños pedazos allá, pero eso no es suficiente. También sepa esto, que el trabajo principal de un pastor es la palabra de Dios. Él estudia la palabra de Dios para predicar la palabra de Dios, para predicarla en el púlpito, para predicarla de casa en casa, para predicarla detrás del escritorio del consejero, para predicarla en las calles. Pero el trabajo principal del anciano es conocer la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios. Incluso cuando los ancianos están dirigiendo la iglesia, es una proclamación de lo que Dios dijo en su palabra. Un anciano no tiene derecho a hacer lo que quiera con su iglesia ni tampoco la congregación. Es la iglesia de Cristo. Y solo quiero decir algo rápido para que lo entiendas. Una de las razones por las que muchos ancianos no se dedican a esto es porque hemos perdido el ministerio del diácono. Ahora solo voy a decir eso. Hay una necesidad tan grande de tener diáconos en la iglesia que puedan cuidar todas las necesidades materiales del edificio y la gente y la distribución de alimentos y el cuidado de problemas y visitas, todo tipo de cosas para que los ancianos puedan pasar su tiempo en la palabra de Dios estudiándola y proclamándola. Y tú como cristiano, tienes la obligación por encima de todas las demás obligaciones, de conocerla palabra de Dios.